Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a toda la información en nuestro canal Noticias de Última Hora para hoy. Último minuto, Noticias de hoy. Con profundo dolor, creo que perdimos la oportunidad histórica de darle a las nuevas generaciones de colombianos un sistema más justo, más equitativo para la atención de nuestros pacientes, que debería ser el eje fundamental de cualquier reforma. Hay alegría en Colombia porque se cayó la reforma a la salud que estaba siendo impulsada en el Congreso de la República. Gracias a los jóvenes, gracias ciudadanos, trabajadores, trabajadoras, indígenas y toda la ciudadanía movilizada, este logro es de ustedes. Le dijimos no más al paseo de la muerte. Malas noticias recibe el gobierno Duque por parte de calificadoras de riesgo a nivel internacional. Esto, por supuesto, tiene preocupado al presidente de los colombianos. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y tenemos que como país salir adelante, unidos en este momento, no divididos. Que las instituciones nos permitan a todos hacer los cambios. Fue emboscado un grupo del DIE o de las ex-FAES en el estado Guárico y hay un funcionario que fue abatido en Venezuela. Fundarredes confirma la versión del deceso de Arias Santrich. Santrich estaba dedicado durante los últimos meses a consolidar el bloque armado Martín Caballero, quienes venían de una u otra manera tomando el control de la zona en un acuerdo de no agresión con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, había una guerra casada entre el bloque de Gentil Duarte, específicamente el Frente 33. Y hay más versiones sobre este caso por parte de Diego Molano, ministro de Defensa. Y Remigio Ceballos también retuiteó una hipótesis sobre lo que pasó con el ex líder guerrillero. Padrino López lanza campaña para que liberen a los soldados secuestrados por las FARC en la frontera. De estos soldados y exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio la preservación de sus vidas e integridad física. Y sigue la presión por parte de Estados Unidos con sanciones para Venezuela. Creyó el imperialismo norteamericano con su arrogancia y su prepotencia histórica, que podía, con presiones, sanciones, amenazas, atentados, mercenarios, que podía quebrar la voluntad del pueblo de Venezuela, y no pudo quebrarla ni podrá quebrarla jamás. Señor Maduro ha sido acusado por una misión de verificación de hechos independientes de ser coautor material de crímenes de lesa humanidad. Noticias de Colombia. Proyecto de ley que en un principio pensaban pasar de agache a pupitrazo limpio, pero que gracias a que la comunidad se fue enterando poco a poco de cómo era su esencia y de cuál era su objetivo, que era únicamente proteger a las EPS y vulnerar aún más la salud pública de las personas. Señoras y señores, bienvenidos. Hay mucha información que se viene presentando en las últimas horas en Colombia y tienen que ver con el hundimiento de la reforma a la salud que venía siendo impulsado por el gobierno nacional, que pretendía privatizar el sector de la salud en el país. Y esto con justa razón lo toman las centrales obreras, los sindicatos, los maestros, los jóvenes que vienen luchando en primera línea a través de sus masivas manifestaciones en el país como un triunfo ante el gobierno de Iván Duque. Recordemos que ya se había logrado tumbar al ministro Carrasquilla del Gabinete Nacional, luego tumbar la reforma tributaria, así como lograr la educación gratuita para jóvenes de extractos 1, 2 y 3 en el país. Ya han pasado más de 3 semanas luego del inicio de las manifestaciones convocadas por el Comité del Paro Nacional. El polémico proyecto de la ley 01020 que fue archivado con abrumadores votos a favor en el Congreso y ante las críticas por miles que le llovieron ante su significado para el pueblo colombiano. Y a pesar de todos los avances conseguidos a favor del pueblo colombiano, el Comité del Paro y las centrales obreras han dicho que ante la imposibilidad de dialogar con el gobierno directamente, se van a convocar nuevas movilizaciones en el país para el próximo 28 y 29 de mayo, en lo que sería la cuarta semana del paro nacional. Y es que las cosas para el presidente Duque no están para nada fácil en el país, y este descontento de la gente en Colombia tiene que ver con el objetivo de acorralarlo y echar para atrás muchas de las reformas que quieren implementar en su gobierno, adicional el entredicho apoyo que recibe del Partido Centro Democrático a estas reformas, incluso a recular en la reforma tributaria que presentó el ministro Carrasquilla en su momento. Pero aquí hay una razón más importante para que el presidente Duque aún esté más preocupado por los problemas que se le avecinan en su mandato y desde que arrancó la pandemia. Señoras y señores, estamos hablando de las calificadoras de riesgo y su calificación hacia el gobierno cafetero que en pocas palabras se rajó el presidente Duque. Pero ahondemos un poco más a fondo sobre estos puntos.
la fallida reforma tributaria del gobierno Duque, que incluía un paquete denominado de inversión con el fin supuestamente de luchar en contra de los índices de la pobreza en Colombia. Pero había de fondo algo más, y era estar bien parada la nación ante estas firmas para que no quedara mal parada ante los bancos internacionales. Ahora que es cuando más necesita dinero y endeudarse para llenar el vacío fiscal y financiero que dejó la pandemia. Pero dicen los analistas políticos que el presidente hizo unos cálculos de tiempo bastante errados, por lo que esto desencadenó a que la reforma tributaria se le viniera abajo y de una vez no tuviera oportunidad de negociar una nueva reforma en el país, no tuviera margen de maniobra. Y ahora, ante este panorama tan complejo del país, las compañías calificadoras se están mirando con lupa y suma preocupación, no solamente atención, que el gobierno no tenga flujo de billete para pagar los gastos, sino que ahora se suma la inestabilidad en las calles del país, que es muy grande por las manifestaciones y el descontento generalizado de la gente. Mejor dicho, ante este panorama debe estar mirando muchos caminos Duque que le salven la patria ante los bancos internacionales, pues se necesita billete para funcionar. Bueno, recordemos que ante las vicisitudes y la crisis de la pandemia trajo un hueco bastante grande en lo financiero para Colombia. Pero esto ya se venía premeditando con los beneficios que le estaba concediendo el gobierno a las empresas colombianas en la reforma económica del 2019, y todo para que supuestamente pagaran menos impuestos al país. Peor, con la llegada de la crisis, el gabinete dejó de recibir mucho dinero por el tema de impuestos, todo porque la gente y las empresas no tenían con qué pagarlos, y al mismo tiempo el gobierno realizó enormes sacrificios para aumentar el gasto y dar más subsidios a los colombianos y a estas empresas. Este es un punto a saber. La plata la pidió prestada el gobierno y esto derivó en que se disparó el enorme déficit de las finanzas colombianas. Para un poco de claridad, es decir, la diferencia aumentó entre los ingresos que entraron al país a la plata que se está gastando. Es decir, pasaría de 26 billones a 77 billones de 2019 al 2020, y en este 2021 se calcula que llegará a 94 billones de pesos. Y atención, porque en este momento, y mirando estas cifras, el gobierno fue cuando comenzó a ver que estaba en peligro las calificaciones de Colombia ante estas firmas en el momento de pedir plata a los bancos internacionales. Pero, ¿qué son estas calificadoras de riesgos? Señoras y señores, este es un dato para tenerlo muy en cuenta. Las calificadoras de riesgo evalúan las finanzas de los países y de las empresas. Y aquí es un tema para tener en cuenta, porque de lo que publiquen estas empresas se convierte prácticamente en un libro sagrado que visitan los inversores y los bancos internacionales a la hora de decidir a quienes ven como gobiernos prospectos a la hora de prestarles dinero, y si prestan más caro o si le prestan más barato. Y aquí está el meollo del asunto. Las calificadoras dan o quitan el grado de inversión, y en estos momentos Colombia está a punto de llegar a un lugar en donde muchos inversionistas tienen prohibido poner su dinero. Si le quitan el grado de inversión, los bancos le van a cobrar más caro al país, que sí va a necesitar para poder seguir funcionando. Recordemos que esta situación ya la había pasado Colombia a finales de los 90, y también le sucedió lo mismo a países como Brasil, Argentina e incluso a la nación surafricana. Aquí el rollo, para que ustedes entiendan un poco, perder lo que es conocido como el grado de inversión, esto dificultaría enormemente que el mismo gobierno consiga plata para que pueda gastar en todo lo que necesita para su funcionamiento. Pero ¿cuáles son las calificadoras que tienen el poder de colocar a las naciones en la cuerda floja? Y en este momento a Duque. Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, y todas las anteriores ya calificaron a Colombia con lo que se conoce públicamente como la perspectiva negativa para el país. ¿Qué quiere decir esto? Que estas firmas le dijeron a los bancos internacionales y a los inversionistas que el momento para realizarle préstamos e inversiones a Colombia no es tan seguro y es oscuro, además que podría colocarse mucho peor de lo que está, con la gravedad de que estamos apenas por encima del grado de inversión. Por eso, estas mismas agencias le pidieron en un mensaje claro y contundente al gobierno Duque sobre el rumbo que pretende darle a la nación en el tema financiero. Pero como actualmente el gobierno está súper endeudado y el hueco es bastante amplio, si quiere que le presten dinero, los bancos internacionales deberá exponer que la plata sea segura y de dónde sacará la plata para asumir los compromisos con los bancos. Págame mi plata que la necesito urgente. Fue aquí en donde el caído exministro Alberto Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque presentaron la cuestionada y muy fracasada reforma tributaria al país, y esta fórmula que estaban presentando eran dos razones para poder obtener dinero para las finanzas del país, y era hacer que más productos fueran grabados con IVA y aumentar el número de personas que serían grabadas con impuestos en su renta, es decir, impuestos a sus ganancias. Eso sí, la idea de cobrarle más a quienes más ganen. El caso, y como usted ya lo sabe, era una reforma que se metía con el bolsillo de los colombianos abruptamente.
Así fue que el gobierno endulzó la propuesta de la reforma y también serviría para aumentar el paquete de los subsidios solidarios para los más pobres. Sin embargo, esto que habría propuesto el gobierno no sirvió para convencer ni a los partidos políticos ni a los colombianos de a pie, y menos en un año preelectoral que ni siquiera el partido del presidente quiso apoyar en su totalidad. Y de ahí fue el punto de partida para que el pueblo colombiano y los jóvenes, junto con las centrales obreras y el Comité Nacional del Paro, decidieran marchar en el territorio nacional, consiguiendo que el gobierno reversara la reforma tributaria y desenlazara la renuncia del ministro Carrasquilla. Pero este tema de las calificadoras de riesgo tiene bastante asustado a Iván Duque, advirtiéndole tras el retiro de la reforma tributaria que le podrían quitar el grado de inversión a la nación. Claro está que a las calificadoras las tienen como una bitácora, que fueron las principales causantes de crear la crisis económica mundial de 2008 y haciendo ver que eran seguras las inversiones de alto riesgo. Y a pesar de esto, no ha sido el impedimento para que los bancos también les paguen comisiones a las calificadoras de riesgos para seguir creyendo en sus dictámenes. Y es por esto que el presidente de los colombianos, Iván Duque, sigue insistiendo en que es importante crear una nueva reforma tributaria y ha pedido a todos los partidos y organizaciones sindicales lanzar propuestas para ser consensuadas, y aquí todos caen en una misma premisa, que es una reforma que debe clavar más a las empresas y a los más ricos de Colombia, y con esto dejar quieto el dinero de los pobres. Y en la nueva propuesta del presidente Duque se centra en implementar más impuestos a las empresas y a las personas que les pedirá aportar son las más ricas de la nación, por ejemplo, prorrogando el impuesto al patrimonio, y propone fuerte ajuste en sus gastos, y se baja de su proyecto de comprar aviones de guerra para Colombia, que ya había negociado con Estados Unidos. Ahora su idea de recaudar 24 billones de pesos pasa a recaudar aunque sea 14 billones de pesos. Esto se va a poner feo. Y eso sí, ya no tendrá la capacidad de dar un paquete de subsidios tan grande como el que estaba proponiendo antes. La ANDI le está proponiendo al gobierno que las empresas realicen el aporte más significativo, aplazando, según esta entidad, dos beneficios que le dio la tributaria a las empresas del 2019, en las que se encuentran, atención amigos de nuestro canal, la devolución del impuesto de industria y comercio conocido como ICA y la reducción del impuesto a la renta, lo que según la ANDI, con esto se recaudaría nada más ni nada menos que los 14 billones de pesos que busca el país para sanear las finanzas futuras. Por otro lado, la Alianza Verde tiene un proyecto para que los más ricos del país paguen más IVA y también se meten con la reforma del 2019, pero a diferencia de la ANDI, no piden aplazar, sino eliminar los beneficios, exponiendo que se lograría recaudar la cifra de 27 billones de pesos. Pero aquí también entran a opinar los candidatos a la presidencia de Colombia en el 2022, como los que están incluidos en el pacto histórico, que coinciden en que estaría bien eliminar los beneficios a las empresas que les dieron en la reforma económica del 2019. Allí están incluidos dentro de esta perspectiva Gustavo Petro, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, entre otros. Y esto, según ellos, serviría para recaudar una cifra cercana a los 15 billones de pesos. Estas organizaciones insisten en que se deben de gravar las bebidas azucaradas para que paguen más IVA, y otras conservadoras y políticos de izquierda coinciden en que piden a los sectores bancarios que paguen más impuestos a la nación que los que pagan actualmente por sus ganancias. Y ahora en la mesa también está que el gobierno pueda vender activos para recolectar plata a corto plazo, por ejemplo acciones de ISA o Ecopetrol, algo que solo les serviría para tapar o amainar el hueco en este año. O también podría hacer Duque, y según los expertos en economía en el país, que Duque le pida las ganancias anticipadas al Banco de la República, pero con la pared que los mismos directores del banco rechazan esta propuesta. Es decir, lo tiene para arriba el presidente si no se pone las pilas y define el rumbo del país, y por supuesto las calificadoras están muy pendientes de sus pasos, no solo financieros, sino las soluciones a la inestabilidad en las calles por culpa del descontento que existe con las políticas gubernamentales y económicas, sin decir que este golpe es bastante fuerte para el gobierno de Colombia. Y ahora, señoras y señores, Colombia está vista en ojos internacionales oscuramente. Desde los Estados Unidos y la nación norteamericana le están pidiendo a los viajeros que piensan viajar a la nación colombiana que no lo hagan por el gran riesgo que existe por las manifestaciones del paro nacional, por la represión que hay por parte del gobierno. Además, dice el informe y cita otros delitos coercitivos realizados por bandas delictivas organizadas que operan en el país. El gobierno de Joe también le informa a los ciudadanos la presencia de grupos armados en el país, tales
internacionales como la FARC, el ELN, que no es nuevo, y les advierte que pueden atacar con poca o ninguna advertencia lugares turísticos, centros de transporte, mercados comerciales, instalaciones, gobierno local, hoteles, clubes, restaurantes, en fin, otros importantes áreas públicas. Sin embargo, también aconseja a quienes quieren visitar a Colombia que eviten áreas de manifestaciones y multitudes y supervisen medios locales para detectar eventos de última hora, para que mantengan un perfil bajo y tengan cuidado con su entorno. De eso sí tienen que tener mucho cuidado, porque en estos momentos la represión es bastante fuerte por parte de las autoridades hacia actos vandálicos y hacia las manifestaciones en Colombia. El comando de las FARC en Guárico arremetió contra funcionarios del FAES y cayeron en el enfrentamiento. Señoras y señores, estamos en Noticias de Venezuela. José Gregorio Palacios, jefe de la Dirección de Investigaciones y Estrategias en el estado Guárico, fue asesinado este miércoles 19 de mayo durante una emboscada por parte de un grupo armado. Palacios estaba estacionado a bordo de una camioneta Toyota Autana en la calle principal de Cabrutica, diagonal al centro de la policía del estado, junto a dos mujeres que fueron detenidas horas antes por estar solicitadas por la Fiscalía Militar 51 y que hacían parte de la FARC o estaban siendo protegidas por este grupo irregular colombiano. Al parecer, según la información de medios, los delincuentes interceptaron a los oficiales con la intención de rescatar a las detenidas, y durante el enfrentamiento el ex jefe de la FAES recibió 2 tiros. El funcionario fue llevado a un centro médico en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, pero se conoció horas después su deceso. En este hecho resultaron heridos otros 2 oficiales. De otro lado de la información, tras 48 horas de silencio por parte del régimen de Nicolás Maduro, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, retuiteó una publicación en la cual se afirma que Seusis Pausis Hernández Jesús Santrich fue asesinado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en Colombia y posteriormente llevado su cuerpo a territorio venezolano. De acuerdo con la información extraoficial, el guerrillero presuntamente fue abatido en hechos supuestamente ocurridos en el lado venezolano de la serranía del Perijá y que el gobierno colombiano aún no ha validado. Otra hipótesis de las más de una docena que se escuchan por parte de los gobiernos y de los medios de comunicación y que de pruebas nada. Información de inteligencia señala que presuntos enfrentamientos ocurridos en Venezuela habría dado de baja a Santrich y a otros delincuentes, y esta información está por verificarse por parte del gobierno colombiano. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela refugian a narcocriminales, es lo que publicó el ministro de Defensa en su momento, Diego Molano. Por su parte, en un comunicado que fue expuesto en una web por parte del grupo guerrillero, lamentaron la partida en este enfrentamiento, en esta confrontación del líder guerrillero de la FARC, Jesús Santrich, por parte del grupo armado de la FARC a través de la internet. De otro lado de la información, Caracol está diciendo esta hipótesis sobre Santrich. Dice que el cuerpo de Santrich ya habría sido identificado por autoridades colombianas y venezolanas, dice la cadena de radio Caracol. Este jueves, fuentes informaron a la periodista Darcy Quinn que Diego Molano, ministro de la Defensa colombiano, tendría detalles sobre la presunta muerte del guerrillero colombiano conocido como Santrich. Las referidas fuentes afirman que el cuerpo del líder de las disidencias de la FARC fue identificado por las autoridades colombianas y venezolanas. Asimismo, al parecer, exintegrantes de la Guardia Nacional Bolivariana se habrían estado organizando para atacar al disidente, aparentemente cansado de la violencia generada en la zona por la presencia de Santrich. Las fuentes anónimas aseguraron que en el referido operativo no participaron organizaciones colombianas. Del mismo modo, indicaron que el cuerpo no será expuesto a la opinión pública, ya que las disidencias tienen previsto realizar los actos de honor para el guerrillero. A pesar de que se afirma de que no hubo participación colombiana, es importante recordar que las disidencias de la FARC han asegurado que habían sido mercenarios afines con el presidente Duque los que habrían dado de baja a Santrich. De otra parte, en Noticias de Venezuela, el Padrino López está realizando campaña con el fin de que sean liberados los soldados que están secuestrados por parte de la FARC en la frontera con Venezuela. Venezuela espera con fervor la liberación de nuestros combatientes. El mensaje de Padrino López sobre los 8 militares secuestrados por guerrilleros colombianos. Toda Venezuela espera con fervor la liberación de los combatientes secuestrados, expresó este miércoles 19 de mayo Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, en alusión a los 8 militares venezolanos secuestrados por irregulares colombianos en una zona fronteriza del estado de Apure, donde se mantienen los enfrentamientos entre los supuestos miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre otras organizaciones guerrilleras y funcionarios de la Armada Nacional Bolivariana. Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, aseguró en mayo en una entrevista con el periodista Sergio Novelli que por medio de un video los guerrilleros exhortaron a Padrino López a cesar el fuego a cambio de la entrega de los militares. De otra parte, muchísima atención porque Estados Unidos aprieta el acelerador con las sanciones para Venezuela
Venezuela. Estamos hablando que el funcionario designado por Joe Biden para el hemisferio occidental dijo que deben de continuar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de Brian Nichols, se presentó ante el Comité de Exteriores del Congreso de los Estados Unidos para su confirmación en el cargo y allí habló sobre la situación en Venezuela y qué políticas, qué pasos cree que son adecuados para seguir aplicando. Brian Nichols, que fue nominado por el presidente Joe Biden al cargo del subsecretario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, afirmó en la sesión del Comité de Exteriores para su confirmación en el puesto que la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro va a continuar. Además rechazó el levantamiento de las sanciones petroleras. Dijo el funcionario, muchísima atención, en su opinión debe haber un enfoque clave en la política que debe de advertir y entiende que esta revisión dentro de la administración por lo que será la opinión personal y comienza su intervención cuando habla de la crisis con Venezuela. Habla que hay una gran ventaja al tratar con Venezuela y que hay una amplia coalición multilateral que trabaja para promover la democracia y es algo que tenemos que aprovechar de forma rigurosa para empujar al régimen de Nicolás Maduro hacia elecciones libres y justas, continuó diciendo. Luego dice que hay que apoyar al pueblo venezolano tanto en el plano político como el de los líderes de la oposición y el presidente interino Juan Guaidó, así como habla de impulsar la ayuda humanitaria y que garantice que el pueblo de Venezuela tenga acceso a la salud que necesita. Respecto a las sanciones petroleras, indicó el funcionario estadounidense con respecto a los intercambios de diésel en estos momentos, tiene entendido que hay suficiente capacidad de diésel dentro de Venezuela, al menos para los próximos 6 meses, más o menos, dice el funcionario, y cree que es algo que hay que vigilar. Si vemos que hay un problema allí para el pueblo venezolano, es algo que hay que mirar, insistió. El funcionario estadounidense dice que tenemos que mantener la presión para negociar con un gobierno que ha demostrado que utiliza tácticas dilatorias para impedir el progreso hacia unas elecciones libres y justas, además de cosas como la liberación de los presos políticos y permitir que haya libertad de prensa en Venezuela, y dice que hay que ser muy cautelosos. Más adelante, en su alocución al ser consultado por el senador Bob Menéndez, dice que los amplios esfuerzos de Rusia, China, Irán, Turquía y otros para evitar las sanciones son profundamente preocupantes. Nosotros queremos ver democracia en Venezuela, debemos desafiar agresivamente estas acciones y trabajar para asegurar ganancias de actividades criminales que no regresen al régimen. Llegamos a la parte final de la información, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia, por ver este contenido. Los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones. Por supuesto, nos dejan un comentario que es importantísimo para nosotros y lo leemos todos los días. Por supuesto, denle like al video. Un abrazo, mi Dios los bendiga, que siempre existan las bendiciones en cada uno de sus hogares y un abrazo fuerte y gigante. Los queremos mucho, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo video.